De junio y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Continuamos con la temática pendiente de redes de área local y vamos a recordar algunos aspectos que siempre hacemos al inicio de clases, como la ubicación de los videos y algunos contenidos. Miren que ya estamos nosotros aquí en la tercera etapa y estamos relatando acerca de las redes de área local y específicamente las implementaciones de tipo Ethernet. Vamos a culminar. Muy buenas. Disculpen, tuve una interrupción, pero bueno, la grabación está en línea. Tuve un problema con la electricidad, pero ya está resuelto. Estamos todos, disculpen la interrupción, voy a compartirles la ventana donde nos habíamos quedado y aproveché para darle acceso a nuevos colaboradores, a nuevos estudiantes que acaban de unirse al grupo. Bien, les comentaba que estamos nosotros tratando el tema de arquitecturas de redes de área local, las redes LAN, y estamos hablando acerca de las implementaciones de Ethernet. Dios mediante, hoy terminamos de hablar acerca de ellas y luego pasamos a hablar acerca de otras implementaciones que no son tan comunes, pero todavía se encuentran accesibles en el mercado. Bueno, también en la sección de presentación, recuerden los videos, tenemos todas las clases grabadas y las publicamos en el transcurso de las primeras 24 horas. Se trata de tenerlas en línea. Y aquí tenemos la segunda parte de la clase que estamos tratando, o la temática, que es redes de área local. Bien, en algún momento dado se carga el video. Aquí está el video. Y el video es de la clase del jueves de la semana pasada, fue la última clase que tuvimos. Lo pueden repasar y visualizar. También estamos por cerrar el día de hoy el foro. Vamos a ver si se actualiza la página. Hace poco me llegó la última contribución, pero he estado observando sus propuestas de satélites o de uso de microondas para dar cobertura a los servicios de internet en el archipiélago de San Blas. Esta es la última intervención que no he podido leer, pero la otra la he contestado en su gran mayoría. Bueno, los felicito. Realmente no era una opinión lo que estaba pidiendo, sino que fuese más bien
una opinión sustentada, o sea que tenían que hacer investigación. Algunos encontraron temas muy importantes como, por ejemplo, quienes están proveyendo servicios de voz de internet en las islas. En algunos casos hay anuncios bien interesantes de la prensa, pero no necesariamente se explica cómo actualmente se está brindando. Por eso la investigación tenía relevancia para entender cómo, si se utiliza radioenlaces en tierra, si se utiliza fibra óptica o se utiliza satélites, ¿no? Están muy bien los debates, algunos son muy completos, otros son solamente opiniones, pero bueno, esto se les solicitaba que buscasen más información y hicieran mejores aportes. Vamos a continuar después de esto con la clase, o sea, inmediatamente ya con la clase, y para eso les voy a cambiar la presentación. Sí, esta es la tercera clase de la red de área local. Todavía estamos ubicados aquí en conocer los aspectos relevantes del Ethernet. La primera clase hablamos acerca de cómo surgió la tecnología, y quiénes fueron las empresas que se unieron a un consorcio para poder implementarla, y esto también un poco acerca del esquema de acceso al medio, el famoso acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones. Así que como teníamos una hora no abarcamos mucho, ahora lo que nos toca es hablar acerca de las normas que se establecieron basadas en esa propuesta que le llamaron Ethernet. También haciendo un poquito de historia, Ethernet realmente surgió de la adaptación de un esquema de acceso al medio que se implementó por primera vez entre islas del Pacífico, precisamente de Hawái. Está dividida en islas y cada isla tiene, bueno, una serie de organizaciones. Una universidad estableció una red satelital para poder interconectar sus sucursales o sus centros regionales, por así decirlo. Y este tipo de esquema de compartición del radioenlace a un satélite les llamaron aloha. La aloha tiene un sentido, un significado, porque es un acrónimo, y saben ustedes que aloha es un saludo también hawaiano, así que vino muy bien. Y a la industria le interesó mucho esa implementación práctica, experimental, y la consolidaron en lo que es el Ethernet actualmente, pero no para conectividad por medio de satélites, sino a través del uso de eh, cableado principalmente, como lo vamos a ver ahora, y luego se hizo la propuesta para las redes inalámbricas de área local, las Wi-Fi que conocemos actualmente. Entonces, recordamos que el grupo de trabajo que hace la estandarización no se enfoca exclusivamente en lo que es la capa de enlace, sino en el aspecto combinado de la capa física y la capa de enlace. Especifica el medio y especifica también cómo acceder al medio. Entonces, los estándares involucran esos dos niveles, y los productos están íntimamente relacionados con esos dos niveles. Por ejemplo, las tarjetas de red. Las, eh, no sé si habrán utilizado alguna USB para conectar una laptop a través de una red inalámbrica o a través de Bluetooth. Esas son implementaciones de tarjetas, si se quiere decir así, aunque vayan conectados en un puerto USB. Y ambas tienen que ver con la capa física y la capa de enlace. O sea, tanto las interfaces que ya vienen en nuestras computadoras como las que nosotros le vamos agregando en un puerto interno o a través de un puerto externo USB. Bien, vamos a hablar acerca de una buena cantidad de implementaciones. Y no vamos a hablar, eso sí, como trata el libro, de qué tipo de codificación se utiliza para representar los bits de una señal radioeléctrica, porque esos son más temas de ingeniería, de telecomunicación. Entonces nuestra carrera no está enfocada a eso, pero sí tenemos que conocer las diferencias entre todas estas propuestas que surgieron a partir del grupo IEEE 802.3, que es el que define los estándares de redes Ethernet de área local. Y miren, son varias: 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 1 base 5 o Starland, la Ethernet computada, Fast Ethernet, todos estos tipos de Fast Ethernet, y también vamos a hablar de Giga Ethernet para terminar.
Y para empezar, pues la primera implementación real, a partir del inicio de los 80, realmente, se conoce como el Ethernet de cable grueso porque utiliza un cable coaxial RG8, que es el más grueso que se encuentra en el mercado, pero que les permite transmitir a un ancho de banda muy grande. Entonces, facilita la comunicación en banda digital y nos permite establecer una topología en bus cuyo segmento más largo es de 500 metros. Entonces, en ese segmento de 500 metros yo puedo ir conectando a través de estos dispositivos que ustedes ven aquí, muy grandes, muy robustos, etcétera, las computadoras. Y la velocidad que alcanza esta propuesta es de 10 megabits por segundo entre los dispositivos que se comunican. Recuerden que la manera de descifrar o entender esta codificación 10 base algo, 1 base algo, 100 base algo, es que la primera cifra, 10, 1 o 100, significa la cantidad de megabits por segundo que te permite transmitir de un dispositivo a otro. Base significa que está transmitiendo en banda base o banda digital. De eso, como les comenté, no vamos a hacer muchas aclaraciones. Y 5 o el número que aparezca al final indica la cantidad de centenas de metros de alcance entre los dispositivos. En esta ocasión, por ejemplo, el 5 significa 500 metros de alcance o que la longitud del cable en donde se van conectando los dispositivos puede tener una longitud de 500 metros. Pero eso sí, también se explica una serie de mejoras y limitaciones al mismo tiempo que tiene este tipo de esquema. Es que, si bien es cierto, cada enlace o cada cable donde se van conectando los dispositivos puede tener una longitud máxima de 500 metros, yo puedo extender la LAN utilizando repetidores de tal forma de que para regenerar la señal y la potencia yo puedo ir añadiendo más tramos de 500 metros, pero empalmados a través de un repetidor. Aquí en la gráfica no tenemos los repetidores. Y tampoco es común que ustedes encuentren una red de este tipo 10 base 5 porque ya es una tecnología obsoleta. Ahora les vamos a explicar por qué. Entonces, si cada segmento tiene una longitud de 500 metros y puedo establecer una LAN de 2500 metros, quiere decir que puedo tener 5 segmentos de 500 metros. Eso está bien. Bueno, algo que es cierto también es que por cada segmento de 500 metros no puedo conectar más de 1000 dispositivos. O sea que dentro de cada segmento también tengo mi LAN, tengo mi limitación, ¿sí? De conexión. Bien, disculpen. Como les comentaba, no puedo conectar en ese segmento de 500 metros 1000 dispositivos y tampoco lo puedo colocar tan pegados. Deben haber una separación en el cable de estos dos transceptores, ¿sí? O conectores que facilitan el acceso a las computadoras de 2.5 metros entre ellos. O sea que la separación es bastante importante. Bueno, los dispositivos utilizados en cada segmento para principalmente conectar las computadoras es un cable especial que, miren, tiene una cantidad de pines importante, por eso está grueso. Aquí son 15 hilos que van desde la computadora al transceptor. La computadora debe tener una tarjeta de red o interfaz de red, le llaman Network Interface Card, tarjeta de interfase de red o de interfaz de red, y allí va conectado el cable AOI. El transceptor le permite a la tarjeta acceder al medio, es el que observa si hay una portadora en línea, si en la línea o en el medio de transmisión no hay nada, se puede transmitir, y si también se ha surgido una colisión.
Eso no lo hace la tarjeta. La tarjeta lo que le da es un identificador a la computadora para verificar si el paquete que viaja en la línea le pertenece o no le pertenece. Entonces, además de tener una tarjeta, un cable AOI, tengo ese transceptor que ya le comenté que hace las funciones de vigilar, que se implemente la técnica de acceso al medio de detección de portadora y detección de colisiones, el cable RG8, y también tenemos los conectores que permiten empalmar el transceptor a la línea. Hay que hacer un corte en el cable coaxial y utilizar este conector tipo vampiro. Realmente no es un corte, le llaman vampiro porque es como una especie de pinza que tiene una punta que se inserta, perfora el cable coaxial hasta llegar al núcleo. Entonces, miren todo lo que había que tener a mano para poder hacer una instalación de 10 base 5. Es por eso de que, aunque les permite establecer una red de área local bastante amplia, existen también posibilidades de que no se pueda implementar tan rápidamente, aunque es cuestión de, dirán algunos, tirar solamente un cable. Este cable grueso no te permite meter los inductos en las paredes que tengan esquinas, por ejemplo, porque el cable grueso no te permite hacer quiebres o colocar el ángulo en 90 grados en una esquina. Entonces esto se requería una instalación para el cableado externo en la pared. De ahí surgió la propuesta del Ethernet de cable fino. En lugar de usar el RG8 se utiliza el RG58, ¿sí? Y este se le conoce como cable fino o ThinNet, red basada en cable delgado o cable fino, para diferenciarlo del cable grueso o el ThickNet. Entonces se pronuncia casi parecido, pero realmente no significa lo mismo. Uno es thick, el otro es thin. Y el ThinNet o cable fino también se conoce como el ChipNet porque reduce sustancialmente el coste de la implementación y también el tiempo. En ambos casos, miren que la topología física es de bus. Yo tengo un solo cable coaxial en donde voy conectando mis dispositivos. Cuando hablo de dispositivos, generalmente estoy hablando del sistema final. Puede ser una PC, puede ser una impresora, una base de datos, etc. Bien, y también hay algunas similitudes. Siempre son banda base, o sea que se transmite en formato digital y la velocidad de transmisión sigue siendo 10 megabits por segundo. Sin embargo, la distancia, aunque aparece aquí 2 de 200, realmente la longitud del segmento es de 185 metros. Solamente se utiliza 2 para redondear, por así decirlo. En lugar de escribir 1.85 para entender que son 185 metros, el grupo de trabajo definió el 2. Recuerden también que los parámetros aquí son teóricos. No necesariamente vamos a poder transmitir a 10 megabits por segundo por la cantidad de colisiones que se dan en este tipo de redes. Generalmente se transmite a la tercera parte de esa velocidad, o sea, como 3 megabits por segundo. Con respecto al anterior, pues es más fácil de instalar porque este cable grueso sí se permite manejar o manipular, o este cable fino, perdón, de cable coaxial RG58U. Sigue siendo obviamente más grueso que el par trenzado, pero sí se puede transmitir. Sí se puede instalar con mayor facilidad, es más delgado y puede insertarse en ductos en las paredes, ya con mayor comodidad. Tampoco necesito tantos dispositivos para poder conectar una computadora. Sigo necesitando una tarjeta de interfaz, de red, un NIC, una tarjeta de red, pero ya esta tarjeta de red es lo suficientemente inteligente como para darle una dirección y también para indicarle a la computadora cuándo el enlace está disponible, o sea que hace las veces también de transceptor. Como en el caso anterior, en los extremos del segmento, si no hay un repetidor, hay que poner una carga tonta o terminador. Ese permite que las señales que van viajando en la red pues se consuman aquí en el extremo y no reboten, provocando colisiones. Como la longitud del segmento es mucho más pequeña, es hasta 185 metros, entonces obviamente por cada segmento se pueden colocar menos dispositivos, pero también se pueden concatenar segmentos. Aquí no aparece la información, pero bueno, se puede llegar a unas dimensiones parecidas porque el ámbito o el tamaño, la cobertura en banda base digital a 10 megabits por segundo está limitado es por la velocidad de transmisión y el tamaño de los paquetes. El tamaño de los paquetes en ambos casos es similar
la velocidad de transmisión es similar, por lo tanto yo debería tener la posibilidad de tener una cobertura de 2500 metros. Pero bueno, eso realmente no lo tenemos con claridad. Este tipo de redes no se está implementando. Sin embargo, sí se utiliza el cableado para lo que es la entrega de los tres servicios del Triple Play por parte de los servidores o proveedores, perdón, de servicios de Internet. Lo que es Internet, el video y la telefonía se hace a través de este sistema, ¿sí? De cableado. Eso lo hace la operadora, pero no implementa Ethernet para ello. Entonces, redes LAN o redes de área local específicamente para datos en organizaciones, en casa, muy difícilmente lo van a encontrar. De hecho, ya no encuentran ustedes en el mercado las tarjetas apropiadas para este tipo de sistema. Sí van a encontrar los conectores y sí van a encontrar el tipo de cable. Bueno, después de esas dos propuestas, el IEEE encontró una solución todavía mucho más práctica, manteniendo la misma velocidad de transmisión, aunque el medio de transmisión cambia. En lugar de modificar la codificación, sigue siendo banda base digital, y la velocidad de transmisión, lo que se hizo fue optar por cambiar el cable a cable de par trenzado, lo que le llamamos UTP, y por eso aquí aparece con T. A veces es UTP, a veces es STP. Recuerden, el cable UTP es un par trenzado sin escudo o sin blindaje. El STP es un par trenzado con blindaje que te ayuda a eliminar cualquier tipo de interferencia electromagnética. Bueno, esta implementación física cambia porque ya no tenemos nosotros esa configuración de bus en línea, sino que cada una de las computadoras tiene que conectarse a un elemento central que le llaman concentrador. Por eso esto se crea una estructura, una topología de estrella. Y la separación de la computadora al puerto del concentrador, eso sí puede ser de una longitud de 100 metros, pero yo no puedo en esta propuesta del IEEE 802.3 llamada 10 base T, cortar el cable UTP para poder conectar más computadoras. Veremos que hay una implementación o existe una implementación parecida a la que le estoy comentando, pero tampoco se mantuvo en el mercado. Bien, la distancia teórica entonces entre dos sistemas que estén conectados a un mismo concentrador es de 200 metros si utilizamos la longitud máxima del cable UTP en cada porción. O sea, de un puerto del hub a un dispositivo habría 100 metros máximo, desde el otro puerto hasta ese dispositivo otro más. Y lo que tenemos entonces es una comunicación de 200 metros de distancia entre estos sistemas. Yo también puedo poner otros elementos en cascada. Quiere decir, en lugar de tener repetidores, los concentradores hacen la función de repetidores y yo podría conectarme a otros concentradores y extender mi red de área local como si fuese una especie de árbol. Ahora, hay que hacer una aclaración también al respecto, y es que aunque nosotros estamos usando la topología física de estrella, el comportamiento desde el punto de vista lógico es como si tuviésemos nosotros una topología de bus. ¿Qué quiere decir? Que en este concentrador, cuando yo recibo un mensaje enviado por una computadora, ese mensaje se replica en todos los puertos y se entregan a todas las computadoras que están conectadas a ella, siendo destinatarias o no. Lo mismo ocurre en una topología de bus como vimos en los dos casos anteriores. Cada vez que una computadora deposita un mensaje, todos los demás lo reciben y es la tarjeta la que tiene que identificar si el mensaje le pertenece a esa computadora o no. Bueno, el cableado que se puede utilizar no necesariamente debe tener blindaje, puede ser UTP, eso sí, con los conectores RJ45 de los cuales hablamos cuando tratamos el tema de medios de transmisión. Entonces,
es todavía mucho más económico de implementar que en el caso de los cables o finos o gruesos, estos los anteriores que les mencioné, pero podría encarecer un poquito más el costo el hecho de tener que comprar un concentrador, y el precio del concentrador depende de algunas funcionalidades que pueda tener. Esto debe tener por lo menos un software de sistema operativo. Algunos se pueden administrar de manera remota, se pueden habilitar o deshabilitar puertos. Lógicamente puedo tener una computadora conectada, pero deshabilitar un puerto para que el usuario que esté conectado ahí no envíe tráfico. Y esto también depende de la cantidad de puertos. Uno puede comprarlo de 8 puertos, de 16 puertos, de 48 puertos, etcétera. Entonces, dependiendo de la cantidad de puertos que tenga el concentrador, asimismo va a aumentar el precio de este hardware. Sin embargo, se puede comprar el más pequeño, el menos administrable, por así decirlo, el más tonto, desde el punto de vista del software, y podríamos abaratar significativamente el costo de instalación. De hecho, hacer el cableado lo podemos desarrollar nosotros mismos, tanto con cable coaxial como con cable UTP. Entonces, esto por mano de obra podríamos también abaratar los costos. Sin embargo, bueno, como ven que hay una cantidad de puertos que limita la interconexión de las computadoras en un concentrador, pues por eso vamos a tener tal vez mucho menos dispositivos conectados que en el caso de las redes de cable coaxial fino y grueso. Si tienen alguna duda, pueden usar el micrófono, muchachos, o pueden usar también el chat. Estoy pendiente de responder cualquier inquietud. De las tres propuestas que le he mencionado, pues las evoluciones del cableado de Ethernet basado en par trenzado es la que ha prosperado más, y la van a encontrar con frecuencia en organizaciones, eh, como empresas. También lo van a encontrar en organismos estatales, y también las van a encontrar en universidades y bueno, en pequeñas pymes. Una variante de esta 10 base T que les mencioné, que sí nos permite crear como segmentos de buses, es el famoso Starland 1 base 5, y llegó a surgir una propuesta 10 base 5, o sea, que nos permite establecer segmentos de 500 metros en donde yo puedo ir interconectando en forma de topología de bus, pero realmente estoy concatenando diferentes tarjetas de red, como lo pueden ver aquí en la figura. Y una de ellas entonces está conectada a un concentrador. En el concentrador yo puedo encontrar a otros segmentos que pueden tener tan solo una tarjeta o pueden tener más tarjetas. Entonces no es específicamente una topología de bus como la que vimos con cable coaxial, sino que de cada tarjeta tiene que partir un par trenzado que va a un puerto de la siguiente tarjeta, y el otro puerto libre se utiliza para seguir concatenando más computadoras. Este tipo de configuración le llaman configuración de Margarita, si es que no me equivoco, y fue hecho por la empresa AT&T. Me van a disculpar, aquí le faltó una T, pero de todos modos les dejo un enlace de Wikipedia. Me pareció la más adecuada porque si actualmente la empresa existe, desde el punto de vista de mercadeo, te mencionan los productos que te da la empresa como proveedor de servicios de Internet, no como fabricante. Entonces aquí te aparece una historia de AT&T, cómo surgió desde la época del señor Graham Bell, el inventor del teléfono. La empresa de él fue evolucionando hasta convertirse en AT&T. Era una empresa que no solamente da servicios, sino que también fabrica dispositivos. Era un gran monopolio de las telecomunicaciones, y por implementaciones gubernamentales antimonopolio que existen en todos los países, obligaron a que esta empresa se dividiera en pequeños microempresas. Por eso le llaman las Baby Bell. Si la escuchan ahí, son como las microempresas que surgieron de la gran AT&T. Así que si lo pueden tomar en cuenta, AT&T, bueno, la AT&T viene de telefonía y telegrafía, pero brindan hasta servicios de internet y de telefonía celular. La primera propuesta permitía transmitir a 1 megabit por segundo utilizando par trenzado, pero después hubo una
propuesta de actualización que te permitió transmitir hasta 10 base T. Sin embargo, las evoluciones iban tan lento y el mercado no era tan bueno para este tipo de implementación que finalmente la eliminaron del mercado. Pero es interesante esta topología híbrida que pareciera que fuese una combinación de bus y estrella, no es un árbol, y como les comenté, le llaman topología o configuración de Margarita. Bueno, creo que esto es todo lo que se tiene que decir acerca del Starland. Posteriormente se hizo una mejora a la Ethernet y surgió la propuesta de establecer una Ethernet conmutada, haciendo que el concentrador central, en lugar de llamarle concentrador o hub, se mejore o se modifique dándole otros atributos. Esos atributos son los de un conmutador, y un conmutador es como una especie de central telefónica que establece conexiones temporales entre las computadoras que se comunican a través de él. Cuando nosotros hacemos una llamada telefónica a través de un celular o a través de un teléfono fijo, hay una serie de centrales que van estableciendo una conexión física entre un teléfono, en este caso vamos a decir este dispositivo que está a la izquierda y el que está a la derecha. Se crea una especie de conexión interna que no afecta las comunicaciones entre los demás dispositivos que están hablando. Sí, eso sí, si nosotros queremos desde dos dispositivos establecer una comunicación con uno tercero simultáneamente, y no es una multiconferencia, es una llamada personal, la central telefónica a alguno de los dos le va a ceder el turno y al otro le va a dar el tono de ocupado. Bueno, lo mismo ocurre con un conmutador. En los casos anteriores, estos dispositivos, les comenté, los concentradores repiten cualquier señal que viene de un puerto a todos los puertos. Haya computadoras conectadas esperando una comunicación o conectadas sin espera a esa comunicación. Le puede pertenecer a ellos el dato que se está transmitiendo o no, igual lo van a recibir. Eso provoca que los puertos estén ocupados y no se pueden aprovechar por otros pares de computadoras que quieren comunicarse. En lugar de usar un concentrador, un conmutador ahora lo que te permite es separar esas comunicaciones físicas y dejar que pares independientes puedan comunicarse independientemente. Esto incrementa lo que llaman la capacidad de la red. Miren que hemos hablado de la velocidad de transmisión de un dispositivo que alcanza los 10 megabits por segundo en esta propuesta de 10 base algo, como 10 base T. Sin embargo, toda la red puede intercambiar entonces velocidades de transmisión mucho mayores. Esto quiere decir que el backbone, en lugar de trabajar a 10 megabits por segundo, trabajaría a n por 10, en donde n es la cantidad de computadoras que están transmitiendo simultáneamente a 10 megabits por segundo. Eso no quiere decir que una máquina va a recibir la información a mayor velocidad de 10 megabits por segundo, no. Su límite será teórico de 10 megabits por segundo. Bien, eso espero que se entienda. Hay un término que es la capacidad de la red y el otro es la capacidad de velocidad de transmisión de un solo dispositivo. Bueno, lo interesante es que nosotros hemos podido modificar, perdón, la tecnología sin tener que modificar el tipo de cableado ni los conectores, ni necesariamente hay que cambiar las tarjetas de red de cada una de las computadoras. Lo que habría que hacer es eliminar el concentrador viejo y colocar el nuevo. Miren que aquí aparecen dos flechas para indicar que hay una comunicación bidireccional. Esto no quiere decir que hay que usar dos cables de par trenzado, porque cada cable de par trenzado tiene 8 hilos u 8 pines. Entonces lo que les quería mostrar aquí es que unos pines están habilitados para recibir y otros para transmitir simultáneamente. Por eso las comunicaciones en un cable par trenzado es bidireccional o full duplex. Entonces, esto se mantiene, toda la tecnología de parte de la tarjeta de red, los conectores y el cablado se mantiene, lo que hay que cambiar es el dispositivo central.
Entonces, para algunas empresas le puede ser mucho más conveniente simplemente cambiar la caja que cambiar todo el cableado y la tecnología. Bueno, aquí hay una muestra, ¿no? También de cómo luce actualmente un concentrador. Lo hemos visto en los laboratorios cuando asistíamos a la universidad antes del COVID. Algunos pudieron ver los cables coaxiales, los cables de par trenzado que salen de las computadoras. En algunos laboratorios, algunos lleva su propia computadora y se conecta a través de un cable de par trenzado o UTP. Pero los concentradores o los switches, perdón, conmutadores, surgieron eh, a partir de la propuesta de transmitir a 10 megabits por segundo, la famosa 10 base T, ¿sí? Ahora, en lugar de estar pensando en ir cambiando el esquema de acceso al medio para transmitir a mayores velocidades, se encontró una posibilidad de transmitir a mayores velocidades, pero disminuyendo el alcance de los enlaces o de el tamaño de la red de área local. Ya les había comentado de que el tamaño de la red de área local depende mucho de la velocidad de transmisión y el tamaño del paquete. Pero suponiendo que todas estas tecnologías tienen en promedio un tamaño de paquete similar, al aumentar la velocidad de transmisión, lo que yo tengo que hacer es disminuir el alcance o el tamaño de la red de área local. Si en los casos anteriores yo tenía, por ejemplo, que podía transmitir hasta una distancia de 2500 metros concatenando segmentos de cable coaxial a 10 megabits por segundo, al multiplicar por 10 la velocidad, yo tengo que dividir entre 10 el alcance. Entonces, le vamos a explicar por qué. Es por el tema de las colisiones, ¿sí? A mayor velocidad de transmisión, siempre el alcance lamentablemente va a disminuir utilizando el esquema de acceso al medio de detección de portadora y detección de colisiones. Si yo aumento todavía más la velocidad de transmisión a 1000 megabits por segundo, entonces aquí yo debería estar disminuyendo el alcance de mi red de área local por un factor de 10 más, o sea, lo debería dividir entre 10. Y el alcance sería de 25 metros. Toda mi red LAN debería tener una cobertura máxima de 25 metros. Esas longitudes del cable y la red de área local establecen lo que le llaman el dominio de colisión. Aquí les tengo también otro enlace que permite ver información más amplia del dominio de colisión, pero lo vamos a mencionar. ¿Qué significa un dominio de colisión? Bueno, es la zona de una red de área local que si se supera las dimensiones teóricas calculadas, las probabilidades de que se produzcan colisiones van a ser muy altas, tan altas que ni siquiera voy a lograr alcanzar la tercera parte de la velocidad teórica que yo he propuesto. ¿Sí? Bueno, esta implementación Fast Ethernet realmente ha tenido mucho éxito en el mercado desde los años 90 y es por eso que en los años 90 hemos visto muchas variantes de implementaciones de Fast Ethernet como las que vamos a describir actualmente ahora, como la 100 base X y la 100 base T4. Deme un segundito, por favor. Bueno, disculpe.
Voy a tener algunas interrupciones por situaciones en mi ámbito de trabajo, pero vamos a continuar. Miren, les comentaba que hay pocos cambios en el método de acceso. El cableado puede ser el mismo, salvo que las velocidades de transmisión sean tan altas que ya una categoría tipo 5 no sea lo suficiente y tengo que cambiar a una nueva especificación de cableado. Eso sí hay que advertirlo. Entonces, en este tipo de cableado, yo puedo utilizar, por ejemplo, el cableado tipo categoría 5. En otros de menor velocidad, como este, el de 1 base T, que transmite a 1 megabit por segundo, puedo utilizar un cableado categoría 3. ¿Sí? Bueno, esto les quería comentar de que realmente no hay muchas variantes ahora disponibles en el mercado, pero se hicieron las especificaciones estas que le mencioné, la 100 base X, que X significa si voy a utilizar fibra óptica o par trenzado, y también la 100 base T4, que es también hilos de par trenzado, pero o cables de par trenzado, pero que aprovecha más pares de los hilos internos, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Antes de avanzar, yo le quería hacer una aclaración sobre los dominios de colisión. Los dominios de colisión yo los puedo limitar utilizando también el hardware apropiado. Miren que ya mencionamos el hub o concentrador en los 3 primeros casos. Después la mejora del Ethernet conmutado utilizando un switch o conmutador. El H aquí me define el dispositivo. Cisco, por ejemplo, que es un fabricante que ha estandarizado y permite el uso de sus logos o iconos, me indica que esta forma significa concentrador o hub. Y este símbolo representa un switch o un conmutador. Pero también puedo limitarlo con los routers. Los routers son encaminadores, estos trabajan a nivel de la capa de red. ¿Sí? Entonces, todavía no vamos a hablar de la funcionalidad del router, pero como el switch, el router también permite confinar o establecer zonas de colisión más pequeñas. ¿Por qué el concentrador tiene el área de colisiones mucho más grande? Y mientras más colisiones haya, más se afecta la velocidad de transmisión, porque como les mencionamos, cualquier mensaje que surja de una máquina y entre el hub se replica en los otros segmentos, puede que otros dispositivos quieran utilizar al mismo tiempo y transmitan al mismo tiempo el mensaje, por eso van a ocasionarse esas colisiones que también se van a replicar. Esa señal de colisión se va a replicar en los otros puertos y todas las computadoras lo tienen que o lo van a escuchar. En una red conmutada basada en un switch, yo cuando transmito un dato, el switch memoriza dónde está el destinatario y hace una conexión exclusiva entre, por ejemplo, la máquina esta y la otra máquina que está acá. Por eso los datos o las señales pasan de una máquina a otra sin replicarlo por los otros puertos. Si hay otra máquina que quiere transmitir datos a otra, esa línea queda totalmente disponible y no se provoca una colisión. Por eso aquí los dominios de colisión en los switches solamente se limitan a un segmento, a este cable. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, esta máquina y desde afuera se envían dos mensajes simultáneamente a la máquina superior. Si entran simultáneamente dos mensajes, entonces se provoca una colisión en esta zona. Pero solamente en esta zona se va a escuchar ese ruido, mientras que en los otros cables no va a haber ningún problema. Yo voy a poder seguir utilizándolos para poder transmitir los datos. Es por eso que prácticamente ya no se encuentran en el mercado los concentradores, sino que uno encuentra ya conmutadores. O sea, también es una tecnología que ha quedado un poco obsoleta. ¿Dónde me es interesante colocar un hub o un concentrador? Cuando yo quiero hacer un análisis de protocolo, si soy un administrador de red, yo puedo conectarme en esta computadora con mi analizador de protocolo y un hub me va a permitir capturar todos los paquetes intercambiados en esta sección, en esta área de colisión. Si me siento aquí en esta computadora que está conectada a un switch conmutador, lo único que puedo escuchar es los mensajes que entran y los mensajes que salen de mi computadora. No puedo
analizar todo el tráfico. Esa es la desventaja de tener un switch desde el punto de vista de ser un administrador. No puedo coleccionar aquí los datos, a menos que el switch sea administrable y de alguna manera me permita recoger datos a través de un enlace o un puerto adicional, y entonces hacer una lectura de todo lo que está pasando en el switch. ¿Entendieron esos conceptos, muchachos, entre la diferencia de un concentrador y un switch? ¿Algún comentario, muchachos? Bien, estoy preguntando si entienden la diferencia entre conmutador y concentrador, lo que acabo de explicar. Si hay que hacer alguna aclaración. ¿Se escucha? Bueno, gracias por Eira y Návila por comunicarse. Eso me da una idea si hay atención o no, pero no hay ninguna retroalimentación con respecto a la diferencia entre un conmutador y un concentrador. Bueno, una vez más, en el hub o concentrador, una computadora envía una información y esa información, por las características de este dispositivo, repite los datos en todos los puertos donde hay más dispositivos conectados, y eso aumenta las probabilidades de que otro dispositivo que quiera transmitir datos no pueda usar el canal porque están, o el medio, porque están ocupados todos. Si dos sistemas envían información simultáneamente porque escucharon que la red estaba libre, se provoca una colisión. Los switches no tienen esa limitación. Los switches, cuando envían información, el switch es un poquito más inteligente y sabe a quién reenviarlo, dónde está conectado el destinatario, dejando los otros enlaces libres para que lo utilice otro par de entidades que se quieren comunicar. Es por eso que aquí, en este círculo muy grande, le enseñan que el dominio, el área donde se producen las colecciones, los sistemas que están involucrados es mucho más grande que cuando hay un switch o cuando hay un router. Los dominios de colisión o las áreas donde se provocan las colisiones en un switch o en un router, hemos hablado de los switches o conmutadores. Esa zona de colisión solamente involucra el cable que va del dispositivo que se comunica con el conmutador. Y ya, aquí es donde se produciría la colisión. Eso permite que la transmisión de los datos sea mucho más rápida a través de los conmutadores, y por eso la velocidad de la red es mayor. Sin embargo, yo voy a estar transmitiendo con garantías a 10 megabits por segundo. Návila, desde la clase pasada, está en el video, se explica que los sistemas no saben cuándo cuándo se va a provocar una colisión. Los sistemas, los dispositivos, cuando se conectan a una red de Ethernet y quieren transmitir datos, primero escuchan la red, escuchan en el cable. Si no hay una señal de datos en línea, quiere decir que está desocupado y entonces transmiten. Los demás tienen que estar siempre a la escucha también, igual que el que transmite. Si los que están escuchando reciben los datos que le corresponden a ellos, los procesan; los que no, no hacen nada. Pero saben que no se puede transmitir ningún dato porque la línea está ocupada. ¿Qué ocurre cuando dos sistemas no es,
quieren simultáneamente transmitir datos porque escucharon que la red está libre. Cuando lo transmiten simultáneamente provocan una colisión y el patrón de la señal es distinto. Saben que hay entonces una colisión y los dos se detienen. Y esperan tiempos aleatorios que van a ser distintos para poder volver a intentar transmitir. El primero que escucha y transmite es el que ocupa el canal, el otro va a tener que aguantarse o esperar hasta que el primero termine. Y así, esta tecnología es muy fácil de implementar, pero como ves, va a provocar estadísticamente muchas colisiones. A medida que aumenta la velocidad de transmisión, aumenta la probabilidad. Los sistemas de colisión no existen, Samuel, existen dominios de colisión. Cuando preguntas qué sistema de colisión es más costoso, no sabría qué responderte porque realmente el dominio de colisión es un concepto. Cuando más grande es el dominio de colisión, mayor es la probabilidad de que surjan colisiones y menor velocidad de transmisión efectiva vas a tener. Aunque tu enlace sea de 10 megabits por segundo, megabits por segundo, va a disminuir drásticamente la velocidad final porque vas a estar resolviendo colisiones. ¿Qué sistema es más costoso? En la actualidad, comprar un conmutador que te permite eliminar o reducir los dominios de colisión, que es lo que se busca, ya no es tan caro. Como esto ha evolucionado y hay un mercado más grande, la economía de escala, que es la producción más, aumentar la producción de un mismo dispositivo te permite venderlo a un menor costo. Entonces, como ya no se están vendiendo necesariamente hubs o concentradores, que eran los que provocaban ese dominio de colisión más grande, entonces esto se encuentra en el mercado concentradores o switches o conmutadores, perdón, es realmente mucho más económico que antaño cuando existían las dos propuestas, tanto hubs como switches. Ahora es fácil comprar switches. La diferencia del precio, como habíamos comentado anteriormente, es la cantidad de puertos que tiene el switch o conmutador. Los hay de 8 para una red LAN muy pequeña, lo hay de 12, lo hay de 24, lo hay de 48. O sea, vas a encontrar en el mercado muchos. Pero entre más puertos tiene, más grande es el sistema, más energía te va a consumir también. Bueno, espero haber aclarado esos temas, pero valía la pena detenerse aquí para explicar lo que es un dominio de colisión. Les puedo recomendar también un video de esos que se encuentran usualmente en YouTube. Vamos a continuar para terminar sobre las redes conmutadas. Tenemos nosotros que el Fast Ethernet basado en las redes conmutadas se reconocen porque tienen el prefijo 100, que te indica 100 megabits por segundo. Las anteriores, 10 base algo, no representan un tipo de red Fast Ethernet porque no eran tan fast, no eran tan rápidos. Entonces, Fast Ethernet se caracteriza porque porque te permite transmitir en un enlace 100 megabits por segundo. Cuando encuentran que es TX es porque utiliza cable de par trenzado UTP, o sea, sin escudo o blindado con escudo, Shielded Twisted Pair. El cable UTP que se tiene que utilizar si no tiene escudo es de categoría 5. Recuerden que ahora mismo en el mercado hay categoría 6 y hay un estándar nuevo de categoría 7. Se utiliza 2 pares de hilo de los 8 que traen. Quiere decir que 4 hilos de los 8 que trae el cable UTP se utilizan para conectarse de el dispositivo al switch o conmutador y viceversa. Entonces ahí un par se utiliza para una dirección y otro par para otra. De los 8 hilos realmente se aprovecha 4. Y claro, la distancia debe ser mucho menor de los 100 metros. Como ya habíamos comentado, el dominio de colisión disminuye a 250 metros. Eso quiere decir el área total que puede tener la LAN, donde el concentrador está en el centro, pero el segmento que va del conmutador, perdón, porque ya no son concentradores, son conmutadores, al dispositivo es menor de 100 metros. Bueno, el 100 base FX
se caracteriza porque utiliza dos fibras ópticas, cada una transmite en una dirección. Recuerden que la transmisión en la fibra óptica es unidireccional, por lo tanto necesito una para transmitir y otra para recibir. Ahora, como la fibra óptica es mucho mejor que el par trenzado, yo puedo tener una distancia entre el dispositivo y el concentrador todavía mucho mayor, como de 2 kilómetros. Esa es la ventaja de usar fibra óptica, además de que es mucho más inmune al ruido que el STP. Pero igual vas a transmitir a 100 megabits por segundo. Esto viene mejor en los backbone, que es entre concentradores. Si estoy haciendo, por ejemplo, una red troncal. Otra propuesta, cuando no se tenía mucho cable categoría 5, eso fue transitorio, pero sí había cable UTP de 8 hilos para voz, la categoría 3, era utilizar más hilos de cada cable categoría 3 para dividir el flujo de la información. Si acá estamos usando un par de hilos para una dirección, aquí se utiliza 3 pares de hilos, o sea, 6 hilos del cable para una dirección específica, y así los 100 megabits por segundo lo divido en 3 flujos de 33.66 megabits por segundo. Si multiplican eso, se supera un poquito los 100 megabits por segundo, se multiplican 33.66 por 3, le va a dar un poquito más arriba de 100 megabits por segundo, pero se entiende que lo que se trata de hacer es transmitir eh, los 100 megabits por segundo repartidos en pares de hilos. Entonces, para que se entienda mejor, podemos ver la estructura interna de los hilos que se aprovechan. Recuerden que en la 100 base T o en la 100 base T4 se utiliza cable UTP. Ese cable de par trenzado consta de 8 hilos. Pero en el 100 base T, categoría 5, de un lado yo solamente utilizo 4 hilos, 2 pares de 2. Con estos yo transmito y cada cable que transmite va al cable de recepción. T de transmisión, D de datos, R de recepción, D de datos. Entonces, como pueden seguir aquí, el cable 1 llega al cable 3 del otro conector, del otro extremo. Aquí va conectado el conmutador y acá va conectado, por ejemplo, la computadora. Así que tengo 2 cables para transmitir y 2 cables para recibir del mismo lado. Utilizo 2 pares de hilos, ¿sí? Mientras que de los 8 hilos disponibles, aquí sí me aparecen 8, yo utilizo 3 pares para transmitir o para recibir simultáneamente. Entonces aquí les enseño, aquí me equivoqué, disculpen. Aquí les enseño los ejemplos. Debía haber puesto para transmitir. Tengo el TXD1 que va al RXD2. Eso lo voy a corregir y se lo voy a enviar nuevamente para evitar confusiones. O el segundo pin que es de transmitir, D1 menos, va aquí a este pin que sería el 6, que es el RXD2 menos. ¿Cuáles son los otros dos que puedo usar? Estos bidireccionales para poder transmitir simultáneamente. Porque miren, el que yo le marqué aquí es solamente para recibir. Si yo quiero transmitir 3 flujos, debería tener 3 pares para transmitir 3 flujos. Pero señalé mal y coloqué uno de recibir, uno de transmitir y otro de bidireccional. Bidireccional quiere decir que o transmite o recibe en un momento dado. Entonces lo correcto sería tener el de transmitir aquí más los 2 pares de transmisión de datos bidireccionales, el par 3 y el par 4. Entonces cuando a mí me toca de este lado transmitir a 100 megabits por segundo, utilizo estos pines y estos dos juegos, ¿sí? El 4, 5, 7 y 8. Y el 1 y el 2. Cuando quiero recibir, utilizo el 3 y el 6, y el 4, 5, 7 y 8, porque estos 4 últimos son bidireccionales. Eso sí, yo no puedo usar este cable, el del pin 4, para transmitir y recibir y simultáneamente. Tiene que ser de manera half duplex, como le llaman, de esos, en una ocasión transmito y en otra ocasión recibo. Entonces esto se lo voy a corregir. Afortunadamente ya abunda el cableado categoría 5, así que no van a encontrar tarjetas ni concentradores de 100 base T4. Esto fue algo transitorio mientras las empresas y las organizaciones hacían una mejora a su red de datos. Ya para ir terminando,
nosotros vamos a entrar en la última implementación más conocida, y es la de Giga Ethernet. Recuerden que giga significa 1000 megas o 1000 millones. Por lo tanto, a mí me permite transmitir el Giga Ethernet en cada enlace a 1000 megabits por segundo teóricamente, pero como sigo usando la misma técnica del medio que acabamos de explicar, de acceso múltiple, escuchando la portadora, en ausencia de portadora se puede transmitir, si hay portadora no se transmite, y detección de colisiones, que si hay una colisión entonces se deja de transmitir. Como las estadísticas pueden afectar mi velocidad máxima de transmisión, esto necesariamente va a disminuir. Obviamente, si estoy transmitiendo ahora a 10 veces más la velocidad de transmisión, el dominio de colisión va a tener que disminuir. Por eso le decía, si partimos con que el tamaño de la red aérea local con 10 megabits por segundo podía ser de 2,5 kilómetros, o sea, 2500 metros, con 10 megabits por segundo, con 100 megabits por segundo, disminuye en un factor de 10, de 2500 metros, disminuye a 250 metros. Ahora con 1000 megabits por segundo, con una velocidad 10 veces mayor, tiene que disminuir entre 10 el tamaño del área local. Ya sería 25 metros máximo. O sea, esto viene muy bien para pequeñas LAN, que me van a garantizar la mayor velocidad de transmisión posible. Y eso se utiliza, ¿por qué? Porque yo puedo ahora mismo establecer redes de área local de 25 metros de radio, por ejemplo, para tener una red de videovigilancia de alta definición. Yo puedo tener cámaras muy grandes, muy potentes, perdón, de muy buena resolución, que transmiten digitalmente a través de la red utilizando Giga Ethernet a una unidad de grabación, los famosos DVR. Entonces, para ese tipo de redes o para transmitir datos entre una base de datos local y una computadora de diseño, por ejemplo, los que trabajan en diseño gráfico profesional saben que generan imágenes y videos que ocupan varios gigas. Si lo quieren almacenar temporalmente en una base de datos local, lo pueden hacer rápidamente si tienen una red Giga Ethernet. ¿Qué cosas cambian? Bueno, el tipo de cableado debe ser STP o categoría 6. Los conectores siguen siendo lo mismo. Sin embargo, las tarjetas de red tienen que ser compatibles con Giga Ethernet. Actualmente, sus laptops y otros dispositivos que tienen puertos Ethernet, los más recientes, tienen la capacidad de conectarse a redes de área local Giga Ethernet. Como no todos los periféricos, por ejemplo, el router inalámbrico que tiene un switch o el switch en los laboratorios tiene la capacidad de Giga Ethernet, entonces la velocidad de transmisión disminuye al formato Fast Ethernet de 100 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que las tarjetas de red actuales tienen la capacidad de implementar la norma anterior, porque vienen programados y construidos para eso. Así que por eso no se preocupen de que, tengo una tarjeta Giga Ethernet y no hay muchas redes Giga Ethernet, entonces no la voy a poder usar en diferentes redes. Sí, la van a poder utilizar, pero no van a poder aprovechar los gigabits por segundo que les brindan. Inició la propuesta utilizando fibra óptica, porque todavía no teníamos buenas calidades de redes UTP como la categoría 6. Sin embargo, ya actualmente tú puedes establecer redes LAN Giga Ethernet a esa velocidad de transmisión utilizando par trenzado. Y esto mientras surgían las tarjetas para los dispositivos finales como nuestras computadoras o impresoras, se implementó rápidamente en los conmutadores. O sea, había que cambiar de conmutador para poder alcanzar esas velocidades, y entre conmutadores se podían conectar para establecer una backbone o una red troncal entre diferentes LAN. Actualmente ya les digo que como ya muchos dispositivos tienen las tarjetas de red compatibles con Giga Ethernet, ya se puede utilizar entre dispositivos y conmutador. Bueno, la propuesta surgió con 4 tipos de Giga Ethernet. Vamos a explicarlos rapidito. El Giga Ethernet base LX utiliza fibra óptica, FO significa fibra óptica multimodo.
Recuerde que hay fibra óptica multimodo o monomodo y la que nos permite transmitir a mayor distancia es la monomodo. Entonces, como es solamente con filtro monomodo la base LX, yo puedo transmitir en un segmento o el enlace puede ser hasta de 550 metros. Si voy a usar la SX, yo puedo usar cualquiera de las dos, pero la monomodo, la fibra monomodo, me permite transmitir a una distancia de 5 kilómetros o 5000 metros. Por eso lo recalqué aquí como monomodo. Si voy a usar par trenzado blindado, estaría utilizando la implementación base CX, STP, que es el par trenzado blindado, con una distancia máxima de 25 metros. Miren, ya UTP o par trenzado, pues tiene una limitación bien clara de 25 metros de distancia hasta el concentrador, hasta el conmutador, perdón. Y si voy a utilizar el par trenzado, que debería ser categoría 6, la distancia máxima se mantiene a 25 metros de distancia. Bueno, perdón, eché para atrás. Hasta aquí llegaría la clase, muchachos. Nos quedan como unos 10 minutos más. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, recuerden que ustedes tienen en las referencias bibliográficas ese capítulo, el capítulo 12 del libro de Foruzá. Ya después de esta descripción muy amplia de las tecnologías pasadas y actuales del Ethernet, nosotros tenemos eh, pues que hablar acerca de otras implementaciones que son las que aparecen aquí en el plan de estudio, como la del paso de testigo en voz y anillo. Los famosos token ring, habría que poner token voz, y el FDDI es una especie también de token ring. Eso lo vamos a tratar en la próxima clase, que es 1 hora. Mañana tenemos laboratorio. El laboratorio de mañana lo cuelgo esta tarde en la sección de laboratorios, aquí. Miren que no tengo la guía todavía, pero esta tarde o esta noche ya la pueden buscar aquí, sería Laboratorio 7 y solamente vamos a usar el Wireshark. Ya después vamos a empezar a hacer una especie de prueba más práctica, como la configuración de un router inalámbrico, y vamos a usar alguna herramienta adicional en nuestro teléfono celular o en la computadora. Para esta tarde también van a tener el video de la clase de hoy, y en recursos bibliográficos, en los archivos, en la sección de recursos bibliográficos, ustedes tienen el capítulo 12, si no recuerdo mal. No lo tienen, pero lo tienen en el drive que les compartí y lo voy a subir inmediatamente acá. No se preocupen. El capítulo 1, 2, 3 es todo el marco inicial de introducción. El capítulo 7 es de medio de transmisión y el capítulo 12 es el de el de redes de área local, que ya se los pasé la primera intervención de redes de área local por el chat, también se los pasé por correo electrónico y ahora se los voy a colocar aquí para los que tienen acceso a la plataforma y lo ubiquen en archivos, recursos bibliográficos. En recursos bibliográficos de presentación, que es otra sección, recuerden que está en el libro completo. Entonces, los que tienen el libro completo ya lo pueden descargar, lo pueden buscar en el capítulo 12, pero para no tener que navegar en todo el PDF, este libro que está aquí, perdón, este libro que está acá, que tiene más de 100 megas, en el capítulo 12 se encuentra. Y ahora lo coloco también para que lo tengan en la tarde. Bueno, ¿hay alguna consulta? Si la hay, la podemos hacer fuera de la grabación para no ocupar tanto la base de datos que nos permite almacenar estas grabaciones. Yo me quedo en línea para atender cualquier duda.